Entonces, faltando 10 para las 4, reanudamos nuevamente esta audiencia inicial dentro del proceso por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que instaura Juan Carlos Marín López contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con radicado 17001 23 33000 2012 00172. A efectos de proceder a dictar sentencia, queremos recordar nuevamente la definición del litigio como se planteó. El problema jurídico número 1 se dijo que era determinar si es objeto de control judicial los actos que resuelven revocatoria directa, y que para resolver este problema en el caso concreto, la sala debería determinar si la resolución que expidió la DIAN para decidir la solicitud de revocatoria presentada por el actor contra el acto que le impuso sanción por no informar modificó total o parcialmente y en contravención a la ley dicha sanción. El problema número 2 es si la respuesta a la petición de declaración de decaimiento del acto base del cobro coactivo es susceptible de control judicial ante esta jurisdicción. Y el problema jurídico número 3, si la respuesta a los anteriores cuestionamientos es positiva, deberá examinar si la DIAN determinó la sanción por no informar conforme lo regula la ley, y en segundo lugar, si la DIAN debió declarar la pérdida de ejecutoria de los actos que son fundamento al proceso de cobro coactivo adelantado contra el actor. Recordemos que quedó probado dentro del proceso. Primero, que el señor Juan Carlos Marín López presentó la declaración de renta y complementarios por el año grabable 2006 el 24 de agosto del 2007, lo cual obra al folio 7 y 8 del cuaderno 2. Que en el denuncio rentístico por el año grabable 2006 el señor Juan Carlos Marín López declaró como ingresos brutos la suma de 1.509.036.000 pesos, lo cual también aparece en el folio 7 y 8 del cuaderno 2. Que conforme al literal A del artículo primero de la resolución 12690 del 29 de octubre del 2007 y al declarar el señor Marín López en el año grabable 2006 ingresos brutos superiores a 1.500 millones de pesos, debía presentar información exógena por el año grabable 2007. Está aprobado también que el 2 de agosto del 2010 la División de Gestión de Fiscalización de la DIAN formuló pliego de cargos al señor Juan Carlos Marín López proponiéndole una sanción de 330.810.000 pesos, lo cual obra al folio 24 y 31 del cuaderno 2. Que el 24 de febrero del 2011 la DIAN formuló resolución de sanción por no informar año grabable 2007 imponiéndole una sanción de 330.810.000, lo cual obra al folio 37 a 43 del cuaderno 2. Que contra dicha resolución el actor no presentó recurso de reconsideración en la vía gubernativa, hecho que fue confesado en la misma presentación libelo de la demanda. Que el 3 de agosto del 2011 la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la DIAN profirió mandamiento ejecutivo por medio del cual ordenó el pago de esa sanción, 330.810.000, y ordenó mediante resolución el embargo del establecimiento de comercio denominado Supermercado Autoservicio La Mejor Esquina, de 16 inmuebles y de las sumas de dinero depositadas en diferentes entidades financieras de propiedad del demandado, medidas inscritas en la forma solicitada, folios 326 a 332 del cuaderno 2A, y que el 4 de octubre del 2011, mediante resolución 2011-1066, resolvió excepciones y ordenó seguir adelante con la ejecución, prueba que obra al folio 399 a 405 del cuaderno 2A. El señor Juan Carlos Marín López, el 1 de septiembre del 2011, solicitó revocatoria directa del acto que le impuso sanción, argumentando la indebida tasación en razón a que la misma no consultó criterios de razonabilidad y proporcionalidad de acuerdo al daño causado a la administración tributaria, desconociendo derechos de justicia y equidad en los que se fundamenta o debe fundamentarse el sistema tributario, pero que mediante escrito del 9 de septiembre del mismo año propuso como excepciones al mandamiento de pago
la solicitud de revocatoria directa y la indebida tasación del monto de la deuda, folios 45 a 49 del cuaderno 2. A través de la resolución número 900-084 de julio 27 del 2012, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica accede parcialmente a la solicitud de revocatoria de la resolución en comento del 24 de febrero del 2011 y modificó el valor de la sanción reduciéndola a la suma de 314.610.000 pesos, lo que aparece a folios 34-45 del cuaderno principal y también del 64 al 76 del cuaderno 2A. Mediante escrito del 6 de septiembre del 2012, el demandante solicitó la declaración del decaimiento del mandamiento de pago y de las resoluciones números 2011-1066 y 2011-030-902-19 en atención a la revocatoria que fue objeto de la resolución que impuso la sanción. De igual forma, peticionó el levantamiento de las medidas cautelares y practicadas, lo cual obra folio 89 a 96 del cuaderno principal y 439 a 451 del cuaderno 2A. A través de la respuesta ya denominada respuesta a derecho de petición número 110-24-2448-029 del 12 de septiembre del 2012, la División de Gestión de Recaudo de la DIAN Manizales denegó la anterior solicitud, lo que ahora el folio 46 a 53 del cuaderno principal y 577 a 584 del cuaderno 2A. Eso es lo que está aprobado. Frente al problema jurídico número 1, la tesis que va a defender la sala es que en la resolución número 900-084 de julio 27 del 2012, la DIAN no modificó total o parcialmente y menos en contravención a la ley la sanción que le impusiera al actor por no informar. Si bien en principio, conforme a lo establecido en el anterior Código Contencioso Administrativo artículo 72, ni en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo CEPACA, artículo 96, los actos que deciden solicitudes de revocatoria directa no son susceptibles de demandarse ante la jurisdicción contenciosa administrativa. El Consejo de Estado ha sostenido que ese mandato normativo no es absoluto y por excepción pueden ser demandados bajo unos parámetros establecidos allí en esta jurisprudencia, como se desprende en la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, providencia del 4 de octubre del 2007, con radicado 25000-23-24-000-2006-0047401, en la cual me permito señalar la parte interesante para esto. Contra las decisiones que ponen fin a una actuación administrativa, el interesado tiene dos opciones: acudir a la vía jurisdiccional si en tratándose de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se dan los presupuestos para su ejercicio. En esa ocasión, artículo 85 en concordancia con el 135 del Código Contencioso Administrativo. O solicitar la revocatoria directa. Si se acoge a esta última, en principio, el acto que la resuelve no tiene control jurisdiccional, ya que sería un mecanismo para desconocer una decisión inicial ejecutoriada contra la que no se agotó la vía gubernativa y frente a la cual muy seguramente ya había operado el fenómeno de caducidad. Sin embargo, y quiere en eso resaltar la sala, dice el Consejo de Estado, bien puede acontecer en casos excepcionales que el acto que resuelva la solicitud de revocatoria directa modifique total o parcialmente el acto inicial y tal decisión se adopte en contravención a la ley. Y acto seguido pone un ejemplo en el cual se podía estar incurriendo en una modificación en contravención a la ley. Eso quiere decir que así los actos, así las cosas, perdón, si en los actos que deciden una resolución, una petición de revocatoria directa se modifica total o parcialmente el acto definitivo y esa modificación es contraria a la ley, esa decisión que resuelve la revocatoria directa sería objeto de control jurisdiccional.
En ese caso, pues lo obvio es que procede la sala a examinar si la resolución que resolvió la petición de revocatoria en verdad modificó total o parcialmente el acto que impuso la sanción y si dicha modificación fue contraria a la ley. La DIAN Manizales, tanto al momento de imponer la sanción al señor Juan Carlos Marín López por no informar, como al momento en que la DIAN resolvió la solicitud de revocatoria directa, tasó la sanción, tuvo en cuenta los siguientes aspectos. Tenemos un cuadro comparativo de la resolución que impuso la sanción y de la resolución que resuelve la revocatoria directa. Frente a eso tenemos que se expuso el mismo fundamento normativo, tanto en la resolución que impuso la sanción como en la resolución que resuelve la revocatoria directa. Se fundamenta en el artículo 631 del Estatuto Tributario y ya en concreto para la obligación de informar en el literal A del artículo primero de la resolución 12690 del 29 de octubre del 2007, que como ya se ha comentado en partes anteriores fue la que señaló que los contribuyentes que tuvieran ingresos brutos de más de 1.500 millones por el año 2006 estaban obligados a presentar información exógena. En cuanto al fundamento fáctico, tanto en la resolución que impuso la sanción como en la resolución que resuelve la revocatoria, se toma como fundamento fáctico que el señor Marín López no presentó la información exógena y que solamente frente a un formato se presentó en forma extemporánea y que adicionalmente había declarado por el año 2006 unos ingresos brutos de 1.509.036.000 pesos frente a la base gravable. Tanto la base gravable que se tomó en la resolución que impuso la sanción como la que resolvió la revocatoria directa, se tomó en cuenta la suma total de 6.845.658.000 que corresponden a no informar por 6.841.262.000 y informar en forma extemporánea de 4.396 para una base gravable de 6.685.658 que se tomó tanto en la resolución que impuso la sanción como la que resolvió la revocatoria directa. La tarifa que se tuvo en cuenta en la resolución sanción fue del 5% y la que se tomó para la que resuelve la revocatoria también fue del 5%. Sin embargo, por supuesto, en esta última se hizo una aplicación a lo establecido en el artículo 50 de la ley 1111 del 2006 que modifica el artículo 868 y establece unos topes máximos por VT que se puede sancionar por el año respectivo, y considerando que en este caso había necesidad de reducir la sanción a 314.610.000, no porque la tasa fuera diferente, sino porque se estaba pasando el tope máximo que estaría autorizado por la ley. Así las cosas, pues observa la sala, de acuerdo a este cuadro comparativo, que el acto demandado no sufrió una modificación total y que únicamente en atención a disposición de la ley se hizo un ajuste frente al tope máximo de la sanción. Y sí, correcto. Entonces, correcto, era la VT para el año 2007 la máxima que se podía imponer. Entonces, frente a esa resolución que está resolviendo la revocatoria directa, efectivamente hay una modificación en cuanto reduce la sanción, pero esa reducción de la sanción no es contraria a la ley. Por lo contrario, y valga ahí la redundancia, es en beneficio del mismo contribuyente y está soportada en una disposición legal, razón por la cual no se puede entender que se encuentre esa resolución que resuelve la la revocatoria directa como dentro de los parámetros que ha establecido la jurisprudencia para ser demandable. Así las cosas, y al no encontrarse dentro de esos supuestos que señala el Consejo de Estado
para que excepcionalmente se pueda demandar un acto, no puede este tribunal adentrarse a estudiar de fondo dicho acto, pues de entrada se contravendría con lo dispuesto en el artículo 97 del CEPACA, esto es, permitir que a través del estudio de legalidad se reviviera la oportunidad de discutir el acto inicial que debió ser objeto de recursos ordinarios para que pudiera cumplir el requisito de procedibilidad. Es del caso precisar que frente a la resolución 10241-2011-0007 del 24 de febrero del 2011, expedida por la División de Gestión de Liquidación de la División de Impuestos y Aduanas Nacionales, por medio del cual se dispuso sancionar al señor Juan Carlos Marín López por no enviar información, no se interpuso dentro del término el recurso de reconsideración establecido en el artículo 720 del Estatuto Tributario, el cual era un requisito necesario para efectos de poder, como requisito de procedibilidad, poder demandarse esa decisión ante la jurisdicción contenciosa. Por tanto, el referido acto cobró firmeza establecida en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, que en su numeral tercero establece que estos actos quedarán en firme desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueren interpuestos o si hubiera renunciado expresamente a ello. De conformidad con lo expuesto, se negará la pretensión, se declarará aprobada la excepción propuesta por la parte demandada, esto es, que la resolución que resuelve la revocatoria directa número 90084 del 27 de julio del 2012 es un acto no susceptible de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que no presenta hechos nuevos y en atención a que la modificación no fue contraria a la ley. Frente al problema jurídico número 2, la tesis que va a defender la sala es que el acto que resolvió la solicitud de declaración de caimiento del acto dentro de un proceso de cobro coactivo no es susceptible de control por vía judicial. Recordemos que el acto demandado se generó en virtud del ejercicio del derecho de petición, por el cual se solicitó la declaratoria del decaimiento por desaparecimiento de los fundamentos de hecho del mandamiento de pago de 201.10.30.2516 del 3 de agosto del 2011, la resolución 2011-1066 del 4 de octubre del 2011, por medio de la cual se resolvieron las excepciones y se ordenó seguir adelante la ejecución, y la resolución 2011-0309.219 del 10 de octubre del mismo año. El acto que dispuso la sanción sirvió fundamento para que la DIAN, a través de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas, dispusiera el inicio de un proceso ejecutivo por vía de jurisdicción coactiva. Está fundamentado esta decisión en el artículo 835 del Estatuto Tributario, que dice: dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, solo serán demandables ante la jurisdicción contenciosa administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución. La admisión de la demanda no suspenderá el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo en dicha jurisdicción. El artículo 101 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, que también regula en este punto sobre cuáles son los actos ejecutivos de la jurisdicción coactiva que puedan ser demandables, expresa: solo serán demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los términos de la parte segunda de este código, los actos administrativos que decidan las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquide el crédito. Esta posición pues ha sido reiterada y ha sido señalada en diferentes oportunidades por el Consejo de Estado, como la que aparece en la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, consejero ponente doctor Héctor J. Romero Díaz, en sentencia del 6 de octubre del 2009, con radicación o número interno 16714. En esa oportunidad estableció de manera sucinta el Consejo de Estado: de acuerdo con el artículo 835 del Estatuto Tributario, dentro del proceso de cobro coactivo
solo son demandables ante la jurisdicción contenciosa administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución. A su vez, el artículo 833-1 establece que las actuaciones administrativas realizadas dentro de este procedimiento son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno. Sin embargo, la Sala ha sostenido que el control jurisdiccional se amplía a actuaciones que, sin ser las señaladas por el artículo 835 del Estatuto Tributario, puedan constituir decisiones diferentes a la simple ejecución de la obligación tributaria porque crean una obligación distinta, como es el caso de la liquidación del crédito o de las costas. Se evidencia que el acto demandado en el presente caso no está enunciado como de aquellos que puedan demandarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los trámites de procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva, ni tampoco, conforme a la anterior jurisprudencia, incluye una obligación nueva a cargo del contribuyente. Luego, dicha decisión solo puede ser atacada dentro del procedimiento administrativo directo de cobro coactivo. Así las cosas, ante la improcedencia de la pretensión de nulidad del acto, deberá también la Sala declarar probada la excepción de inepta demanda, ya que la jurisdicción contenciosa administrativa no es competente para declarar el decaimiento del acto administrativo por vía de acción, por cuanto éste se hace por vía de excepción propuesta por la parte demandada. Colorario de lo anterior, teniendo en cuenta que la resolución número 900-0084 de julio 27 del 2012 no se modificó en forma total o parcial y que dicha modificación en últimas no fue contraria a la ley y por lo antes fue en beneficio del mismo contribuyente, la resolución que resolvió la revocatoria directa no es demandable ante esta jurisdicción y además, siendo que la respuesta al derecho de petición que pide una declaración de decaimiento del acto no se encuentra dentro de los actos que permite el Estatuto Tributario demandarse dentro del proceso de cobro coactivo ante la jurisdicción contenciosa, ni encontrarse dentro de los parámetros establecidos en la jurisprudencia de que solo podrían adicionalmente demandarse aquellos que establecen una obligación nueva a cargo del contribuyente, tampoco el acto será susceptible de acción de nulidad y restablecimiento de derecho. Lo anterior conlleva la imperiosa necesidad de abstenernos a pronunciarnos sobre el tercer problema jurídico, es decir, si la sanción se tasó en forma ajustada a la ley y si el acto, si la DIAN estaba obligada a declarar el decaimiento del acto. Conforme al artículo 188 del CEPACA, se deberá condenar en costas a la parte demandante, las que se liquidarán conforme al artículo 392 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y hay necesidad de fijar las agencias. Para este caso se fijarán agencias en el 1% de las pretensiones, esto es igual a 3.146.000 pesos. Por lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión Oral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, declarar probadas las excepciones presentadas por la parte demandada, esto es que frente a la resolución que resuelve la revocatoria directa es un acto no susceptible de acción de nulidad y restablecimiento de derecho, ya que no presenta hechos nuevos, y la de inepta demanda, ya que la jurisdicción contenciosa administrativa no es competente para declarar el decaimiento administrativo por vía de acción, por cuanto éste se hace por vía de excepción, propuesta por la parte demandada. Segundo, condenar en costas a cargo de la parte accionante, fijándose como agencias en derecho la suma de 3.146.000 pesos que corresponden al 1% de las pretensiones, y las costas se deberán liquidar por la Secretaría del Tribunal conforme al Código de Procedimiento Civil. Tercero, ejecutoriada esta providencia, liquídense los gastos del proceso, devuélvanse los remanentes si lo hubiere, y previamente se hagan las anotaciones en el sistema siglo XXI. Cuarto, notificar conforme lo dispone el artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Notifíquese y cúmplase. Esta sentencia se profiere en decisión oral realizada dentro de la audiencia inicial
que se adelanta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promueve Juan Carlos Marín López contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los magistrados Carlos Manuel Zapata Jaimes, magistrado ponente. La apelación se presenta apenas termine. No. William Hernández Gómez, magistrado Augusto Morales Valencia. Para poderle aclarar, la sentencia se va a notificar conforme lo establece el artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, es decir, personalmente o por edicto, y dentro de la oportunidad correspondiente se podrá hacer la apelación. No siendo más el objeto de la presente audiencia y habiéndose cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley, se da por terminada y es firmada por todos los que en ella intervinieron.